En primer lugar, quiero agradecer a Dios y también al pastor Paneque, junto con la iglesia que él dirige, por la invitación a compartir la palabra. Deseo que esta experiencia de estudiar la palabra de Dios juntos pueda ser de bendición para ustedes y también para mí, y que este tema que vamos a compartir pueda dar fruto y ese fruto pueda ser bueno para ayudarles a ustedes, todos los que escuchen este tema, y también que sirva para que la iglesia que se va a reunir en vigilia, que se está reuniendo en vigilia, pueda alcanzar los objetivos que tienen, puedan reavivar su fuego personal, su altar de adoración a Dios, y que esto pueda sentirse también la influencia del Espíritu Santo obrando en nuestros corazones, pueda sentirse también en sus hijos, en su familia, en sus amistades, en todas las personas que tengan que ver con el lugar donde ustedes estén y todas las personas que puedan ser alcanzadas por la influencia de su acercamiento a Dios, de sus oraciones y la influencia también de sus propias vidas en favor de todas las personas que los observan. El tema que vamos a compartir tiene que ver con la experiencia que en una ocasión vivió el profeta Elías. Nos estamos refiriendo ahora a lo que está escrito en el libro Primero de Reyes, capítulo 18, y aquí vamos a leer eh, en el capítulo 18 los versículos 30 al 39, donde se nos presenta qué fue lo que estaba sucediendo en ese momento. Dice la Biblia, Primero de Reyes 18, 30 al 39. Entonces Elías dijo al pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se allegó a él, y él reparó el altar del Eterno que estaba arruinado. Elías tomó 12 piedras, una por cada tribu de Jacob, a quien el Eterno había dicho, Israel será tu nombre. Con las piedras edificó un altar en el nombre del Eterno. Aquí cuando digo eterno, se está refiriendo a Jehová, a yo soy, a Dios el Creador. Repito otra vez el versículo 32, con las piedras edificó un altar en al nombre del Eterno. Después hizo una zanja alrededor del altar que diera cabida a 2 medidas de grano. Después dispuso luego la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Entonces dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y la leña. Y dijo, hacerlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo por tercera vez, y así lo hicieron, de manera que el agua corría alrededor del altar y llenó la zanja.
A la hora de ofrecer el holocausto, el profeta Elías llegó y dijo, oh Eterno, o sea, oh Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por tu mandato hice todas estas cosas. Respóndeme, oh Eterno, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Señor, eres el Dios verdadero y que tú estás volviendo el corazón de ellos. Entonces descendió fuego del cielo, consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y hasta lamió el agua que estaba en la zanja. Al verlo, todos se postraron y exclamaron, el Eterno es Dios, el Eterno es Dios, o sea, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Primeramente en esta lectura quiero referirme a algo que se nota claramente. Elías repara un altar de 12 piedras. Cada piedra simbolizaba una tribu de Israel y menciona a Dios, Padre de Abraham, que había hecho pacto Dios con Abraham, con Isaac, con Jacob, con el pueblo de Israel. Dios había hecho pacto con el pueblo de Israel. En este momento en que Elías estaba eh, reuniendo al pueblo, o el pueblo se había reunido por orden del rey, siguiendo lo que Elías había dicho, Elías, lo que vivía en ese tiempo el pueblo de Israel, no era una nación que estaba junta. La nación se había dividido en dos reinos. El reino donde estaba Elías era donde el rey Acab gobernaba. Eran las 10 tribus del norte. Pero Elías presenta su sacrificio, su petición, su oración a Dios, porque en Dios no hay división. Dios une a su pueblo. Y aquí se presenta Elías delante de Dios como un Dios que dirige y es el Dios del pueblo Israel, el Dios que hace su pacto y que da a conocer el Evangelio eterno para la salvación de todas las personas. En esta ocasión, el pueblo estaba dividido porque estaba en apostasía. El rey Acab, bajo la directriz de su esposa Jezabel, eran enemigos de Dios y luchaban contra Dios. Y había transcurrido un tiempo de 3 años y medio donde no hubo lluvia. Y ese periodo que hubo de 3 años y medio donde no hubo lluvia ni rocío, la manifestación de Dios en cuanto a dar lluvia refrescante no estaba, representa o llegó a representar una profecía bíblica que hablaba de un tiempo donde la iglesia de Dios también profetizaría vestida de saco, profetizaría o representaría a Dios en un día, en un tiempo donde el mal estaría reinando. De esto no vamos a hablar. Nuestro tema, vamos a tratar otro aspecto. Pero lo que sí
quiero recalcar en este momento es lo siguiente. En la oración, Elías está pidiendo a Dios que el pueblo de Israel en su corazón vuelva a Dios, vuelva a servir y a seguir a Dios. Entonces, eh, prepara su altar, prepara como represas para echar agua y manda que aquel lugar se llene de agua, que traigan cántaros de agua y llenen todo aquel lugar de agua. Lo había precedido a esto que estaba sucediendo, que los profetas de Baal y de Acera habían estado clamando a Dios para que enviara fuego del cielo, porque lo que se había establecido era que el Dios que respondiera con fuego del cielo, ese era el Dios verdadero a quien se iba a seguir. Se está señalando en esto que estaba sucediendo, en esta experiencia, que había 3 años y medio que no llovía. Siempre tuve la curiosidad de dónde se sacó esa agua si no había agua porque no había lluvia. ¿De dónde se sacó esa agua para llenar esto que Elías había preparado? Eh, He tenido un privilegio en mi vida. Menciono esto porque es posible que muchas personas comiencen a decir o a dudar en cuanto a la veracidad de este evento. Yo agradezco que Dios me ha dado la oportunidad de estar 2 veces en este lugar, en el Monte Carmelo, donde Elías y los profetas de Baal hicieron su sacrificio y clamaron Elías por Dios, por Jehová, y los profetas de Baal y Acera a los dioses que ellos habían inventado. Como que visité el lugar, pude conocer que en el mismo lugar, ahí cerca del mismo lugar, hay un manantial profundo, es como un túnel donde uno tiene que bajar. Y allá en la profundidad hay un manantial que tiene siempre agua, un poco de agua, no para satisfacer las necesidades de una nación, pero sí un manantial donde conseguir un poco de agua. Con mis ojos pude ver el lugar de donde se sacó el agua para llenar este, este altar que se había preparado. Dios respondió con fuego y eso avivó para que el pueblo de Israel reconociera que Dios es el verdadero, que Jehová es el Dios creador. Analizando este aspecto del cual estamos hablando, hago la siguiente pregunta. La Biblia menciona en algún lugar que algún poder que no sea Dios tiene la capacidad de hacer caer fuego del cielo. Anteriormente a este momento, menciona la Biblia en algún lugar que Dios envió fuego del cielo. Voy a compartir un texto bíblico que está en el libro de Job, capítulo 1 y versículo 16. Dice este texto: aún estaba éste hablando
cuando vino otro mensajero y le dijo, un fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y consumió a los pastores. Solo yo escapé para traerte la noticia. Esto sucedió, lo que está escrito en el libro de Job, sucedió en una ocasión en que Dios se reúne con sus hijos, entre los cuales vino Satanás. Y el que envió este fuego del cielo, aunque el autor, que fue Moisés, pone en boca del testigo, el testigo dijo, fuego enviado del cielo que consumió. Pero este fuego no fue enviado por Dios, fue enviado por Satanás. ¿Tiene Satanás poder para hacer que caiga fuego del cielo como si fuera enviado por Dios y haga daño? Hemos visto en este texto y en otro que vamos a encontrar más adelante que sí tiene poder. ¿Por qué Satanás no pudo ejercer su poder para enviar fuego en esta ocasión? Satanás no pudo usar su poder para enviar fuego porque Dios se lo impidió. Y Dios se lo impide porque el profeta Elías estaba orando, estaba representándose en el lugar de Dios, estaba representando a Dios y por su oración y por su cuidado Dios interviene y usa su poder para que Satanás aquí no pueda engañar. Hago referencia a esto por lo siguiente. Nosotros cuando leemos en la Biblia esta experiencia de Elías y vemos cómo Dios respondió, podemos pensar que Elías es alguien más poderoso, que en aquel momento en que Elías hizo esto, tenía un poder que Dios le dio y Elías ora y Dios envía el fuego. Pero, aunque en esta ocasión Dios actuó para que se reconociera quién era el verdadero Dios, ahora quiero explicar o señalar aquí, Dios, el verdadero Dios, responde a la oración. Responde a la oración de sus hijos. En el libro de Santiago hay una declaración que yo quiero compartir con ustedes con respecto a Elías y a la oración. Esa declaración está en Santiago, capítulo 5, versículos 17 y 18. Dice, Elías era un hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros, y oró con fervor que no lloviese, y no llovió sobre la tierra en 3 años y 6 meses. Oró otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. En este capítulo de Santiago vamos a volver más adelante, pero aquí se presenta a Elías, un hombre como nosotros, que ora y Dios responde. Primer aspecto, digo primer aspecto por lo que voy a señalar ahora, con respecto a la vigilia que ustedes están teniendo. Primer aspecto, reaviva el fuego, reaviva el espíritu, el fuego personal,
se logra cuando el pueblo de Dios va en oración a Dios y también testifica del nombre de Dios. En esta experiencia del profeta Elías, nosotros aprendamos primero amar a Dios, testificar del nombre de Dios y orar con fe. Elías era un ser humano semejante a nosotros. Ustedes que me están oyendo, sepamos esto. Elías era semejante a nosotros. La diferencia que Elías estaba orando con fe y Dios respondió. Dios también va a responder a nuestras oraciones y nosotros debemos orar a Dios con fe, sabiendo que Dios va a responder. Si estamos reunidos en esta vigilia, pidiéndole a Dios una renovación del fuego personal que nosotros debemos tener para con Dios, una renovación del altar familiar, donde nosotros con nuestra familia renovamos el altar para ir a la presencia de Dios, Dios va a responder. Pero nosotros primeramente debemos sentir el amor, la fe para testificar por Dios y obrar en el nombre de Dios. Hay otro aspecto que quiero señalar con respecto a esto que estamos hablando. Actualmente no es costumbre de la Iglesia de Dios hacer oración para pedir que del cielo descienda fuego para hacer milagros que testifiquen que somos el pueblo de Dios y que seguimos lo que Dios está diciendo. Más aún, cuando la iglesia primitiva se estableció con la lluvia tardía, cuando el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia, prodigios sucedieron en la iglesia, se hicieron milagros, las personas que amaban a Dios fueron dotados de hablar en otras lenguas para hablar de Dios y testificar de su nombre en otros lugares. Se hacían milagros, hasta muertos resucitaron, pero Satanás también, así como hizo con Moisés cuando fue delante de Faraón, Satanás también hace milagros. Él tiene poder para hacer milagros y obra a través de poderes engañosos como el espiritismo, que evoca a los muertos, que dice que tienen comunicaciones con los muertos y hace milagros engañosos, igual que cuando Saúl fue a la pitonisa de Endor, que hizo salir la pitonisa a Samuel. Ese supuesto de Samuel era Satanás. El poder que está detrás de todo esto es Satanás. Pero también la Biblia dice que en los últimos días Satanás haría prodigios, haría milagros, vendrían falsos cristos, falsos profetas, haciendo falsos milagros y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Y esta experiencia que tuvo que ver con Elías, en el futuro, a los que estemos o estén vivos, cuando llegue este momento, va a ser la experiencia que van a vivir hijos de Dios que enfrentarían un poder engañoso que se levantaría para engañar y confundir a todas las personas.
En el libro de Apocalipsis, capítulo 13, en los versículos 12 al 14, voy a leer. Voy a leer desde el versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hacía que la tierra y los habitantes adorasen a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Realizaba grandes señales y hasta hacía descender fuego del cielo a la tierra ante los hombres. Con las señales que se le permitió realizar en presencia de la primera bestia, engaña a los habitantes de la tierra y les manda que hagan una imagen de la bestia que tuvo la herida de espada y vivió. Aquí se presenta cómo la iglesia de Dios ha de hacer frente a una prueba similar a la de Elías, donde se haría descender fuego del cielo. Y aquí sería a lo inverso. En este momento, los hijos de Dios, la iglesia de Dios que está presente, no va a orar para que descienda fuego del cielo. Satanás va a hacer ese milagro engañoso y entonces la gente va a decir, así como Elías hizo descender fuego, es el mismo Dios que está haciendo descender fuego ahora. Luego, el fuego que descendió del cielo no es la prueba suprema para señalar quién es el Dios verdadero y qué obra hace el Dios verdadero, porque aquí Dios permite que la bestia haga, esa bestia haga caer fuego del cielo. Desde luego, también la terminación de la obra de Dios va a ser con poder, pero el poder que se va a manifestar en esa ocasión tiene que ver con otro poder que se ejerció con el profeta Elías. Y a esto vamos a poner nuestra atención en este momento. En el libro de Malaquías, en el libro de Malaquías, capítulo 4, 5 y 6, encontramos estas palabras. De hecho, el libro de Malaquías señala que el Antiguo Testamento es un libro que compone parte con la Biblia. La Biblia tiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En la forma en que termina el libro de Malaquías, se ve que la palabra de Dios está señalando que la palabra de Dios ha de continuar después. Voy a leer los textos ahora. Malaquías 4, 5 y 6. Mirad, yo os envío a Elías, al profeta Elías, antes que venga el grande y terrible día del Eterno. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. No sea que yo venga y hiera el país con maldición. Aquí se nota que después de esta declaración vendría también palabra de Dios que completaría esto, y ese fue el Nuevo Testamento. Cuando el Nuevo Testamento termina, en el libro de Apocalipsis se señala que el que añada o quite a las palabras escritas también
acarrea la maldición de Dios y las plagas de Dios porque están violando la palabra de Dios. La palabra de Dios es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En el Antiguo y el Nuevo Testamento está el Evangelio eterno. El Evangelio eterno nos habla de un Dios creador que creó por amor, que dio su ley para que el hombre la obedeciera y estuviera en su amor y no estuviera separado de Dios. El pecado entró y causó separación entre Dios y el ser humano. El pecado nos separa de Dios. El Evangelio eterno que se debe predicar en la tierra y que se va a predicar, como hemos visto aquí, antes que venga el día de Dios, viene el profeta Elías. El profeta Elías va a hacer una obra, convertir el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres. Una obra edificante de amor. Sabemos que cuando el Nuevo Testamento comienza, está hablando de la experiencia de Juan el Bautista. Juan el Bautista, en él se cumplía la profecía de Elías que iba a venir como precursor del Mesías. Cuando Cristo vino por primera vez, Juan el Bautista vino como el Elías prometido. Pero el Elías prometido no solamente vino en la primera venida de Jesús, cuando vino a hacerse un ser humano y a dar su vida por salvar al ser humano. En Malaquías dice, mirad que envío al profeta Elías antes que venga el grande y temible día del Eterno. Ese día del Eterno se cumplió con Cristo, pero se cumple también con la segunda venida de Jesús, cuando Jesús va a volver a la tierra. El plan de la redención que Dios dio, el poder de Dios que obró cuando Elías oró y Dios envió fuego del cielo e impidió que el diablo enviara fuego del cielo, el poder de Dios que actuó en Job para no dejarse engañar por el supuesto fuego enviado del cielo por Dios, porque fue el diablo el que lo envió, pero Job amaba a Dios y el amor lo confirmó en Dios y no fue engañado. También por amor, Dios nos señala a nosotros, nos advierte que en un futuro el diablo tendrá autorización para hacer caer fuego de Dios, para reavivar entonces nuestro altar. El fuego de nuestra devoción con Dios no es en el cumplimiento de que Dios envíe fuego del cielo, porque vemos que el diablo también lo hace. Pero hay una cosa que el diablo no puede hacer, es enviar al Espíritu Santo, es enviar el amor. Dios envía a su iglesia un mensaje y ese mensaje es que vivamos de acuerdo con los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu es amor, fe, bondad, benignidad y eso se logra cuando el Espíritu Santo dejamos que obre en nuestros corazones. Hoy que estamos viviendo en los últimos días de la historia de la humanidad, hoy los seres humanos enfrentamos un mundo muy distinto al mundo en que Elías se enfrentó a los profetas falsos. Es un mundo muy distinto
al tiempo en que Jesús vino a la tierra. La Biblia dice que el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo, anda como un león rugiente a quien devorar. Utiliza sus milagros y sus poderes para engañar. Nunca como antes estamos experimentando que nuestros jóvenes, nuestros hijos, nuestros nietos enfrentan un mundo donde se está cumpliendo la palabra de Dios claramente, pero también se está cumpliendo el poderío de Satanás, que tiene poder para engañar y para seducir a los hombres en la tierra. Y estamos mirando una cosa que tenemos o debemos hacerle frente. Estamos mirando como muchos de nuestros hijos abandonan la fe. En nuestros hogares, donde hemos vivido sirviendo a Dios, vemos que nuestros nietos abandonan la fe. Nuestros jóvenes están dejando la iglesia, están siendo arrastrados, no por un poder que está enviando fuego del cielo, sino por los engaños de Satanás. Para que el fuego nuestro pueda arder, es necesario que nosotros volvamos a Dios en oración, en el poder de Elías, en el poder de Dios actuando en nuestros corazones. Algo está fallando en gran parte de la humanidad, porque muchos jóvenes de nuestras iglesias están abandonando la fe. ¿Qué está fallando? En primer lugar, Dios envía el Evangelio por el amor. Envió a Jesús en su amor. Y la Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo. El amor es el móvil de la predicación del Evangelio. El amor es el móvil que debe movernos a nosotros. Satanás no eh, puede amar porque él es odio. Él no nos lleva a amar, sino a odiar. En nuestros hogares necesitamos más oración de fe. Y aquí recordemos al hijo pródigo, cómo el hijo vino y le dice al padre: dame la herencia, y se va y malgasta todo. Allí el hijo pródigo fue engañado. Después se arrepintió cuando vio lo que había hecho y se acordó del amor del padre. Pero en la casa el hijo pródigo encontró a un hermano que también estaba engañado por Satanás, porque pensaba que por sus obras tenía el derecho a todas las cosas. Y nuestra salvación no se alcanza con nuestras obras. Nuestros seres queridos no vuelven a Dios por nuestras obras. Nuestras obras son el fruto de la fe, pero primero necesitamos el amor. Que Dios entre a nuestros corazones, que amemos a nuestros seres queridos, que amemos a nuestros hermanos en nuestras iglesias, que seamos tolerantes, como en Lucas, como el publicano decía: Señor, sé propicio a mi pecador. Dios justificaba esa oración. No es una, no es permitir el pecado, no es que el pecado reine en la iglesia, sino reconocer que somos pecadores y entonces pedir que el Espíritu Santo nos llene de su amor, de su compasión y de su paciencia. La Biblia dice: aquí está la paciencia de los santos. Los que tienen la ley de Dios
tienen el testimonio de Jesús, la ley y el testimonio, el espíritu de profecía, la ley y el espíritu de profecía nos llevan a amar. Que nuestros hogares sea un lugar donde nuestros hijos, aunque se hayan apartado de los caminos de Dios, sientan la influencia de nuestro amor y de nuestra fe pidiéndole a Dios en favor de ellos. No se logra nada a la fuerza. Satanás trata de engañar y usar la fuerza para engañar y que se pierdan los hijos de Dios. Nuestra fuerza no está en obligar, sino en interceder por fe, testificar por fe de nuestro Dios. Y testificar comenzando en nuestra propia casa. En nuestra propia casa donde nuestros seres queridos abandonan a Dios, ahí comencemos a testificar. Cuando el pueblo de Dios ora, cuando el pueblo de Dios oró, cuando Elías, el diablo no pudo ejercer su poder. Cuando el pueblo de Dios ora, el pueblo de Dios está seguro. Yo quiero compartir las últimas palabras de Santiago en capítulo 5, los versículos 19 y 20. Dice, hermanos, si alguno de vosotros se desvía de la verdad y otro le ayuda a volver, sabed que quien convierte a un pecador del error de su camino, lo salvará de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Entonces oremos unos por otros. Oremos por la familia de nuestros hermanos. Oremos por nuestros jóvenes. Oremos por nuestra iglesia. No pongamos nuestros oídos para oír las críticas que Satanás hace que otras personas hagan de la iglesia. La iglesia de Dios, la Odisea, es una iglesia dormida, pero que el Espíritu Santo va a despertar y nosotros necesitamos despertar con el fuego del Espíritu Santo. Que nuestra vida, nuestro corazón se llene del Espíritu Santo e intercedamos con ese poder, el poder mayor de Dios que es su amor, intercedamos por los que se desvían, oremos unos por otros y estaremos llenos del poder del Espíritu Santo que nos capacitará a estar preparados y listos para alcanzar nuestra salvación. Quiero terminar pidiéndote que entregues tu corazón a Dios, que ames y sigas a Dios por amor, por fe, y no pienses que vas a salvarte por lo que estás haciendo, sino adoremos a Dios y démosle gloria, porque por su poder, por su gracia, es que nosotros tenemos nuestra salvación. Dios nos bendiga y que esto lo podamos sentir en nuestras vidas y en nuestras vidas, en nuestros hogares y en nuestra iglesia. Dios nos bendiga. Amén.